Muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana para este conversatorio. Bienvenidos al conversatorio sobre la reforma en el servicio público de Puerto Rico. Primero que todo, queremos presentar a las panelistas que nos acompañan y que van a tener esta conversación tan interesante con nosotros. Comencemos con la licenciada Sandra Torres. La licenciada Sandra Torres tiene un Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un bachillerato en artes con concentración en sociología de la Universidad de Puerto Rico también. En su rol actual se desempeña, entre otras cosas, como directora de la Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos de Puerto Rico, conocida como la OATRH, antes OCALAR. Bienvenida, Sandra, y gracias por estar con nosotros. Buen día a todos y gracias por la invitación. Nos acompaña también la doctora Yolanda Cordero Nieves. La doctora Yolanda Cordero tiene un bachillerato en psicología en la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, una maestría en sociología de la Universidad de Chicago en Illinois y un doctorado en psicología industrial organizacional de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. La doctora Yolanda Cordero fue catedrática y directora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico hasta diciembre del 2019 y también fue editora de la revista de Administración Pública de la Escuela, decana asociada de Asuntos Académicos de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora ejecutiva del Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos, conocido también como el CEMGAP. Gracias por acompañarnos, doctora. Un placer. Nos acompaña también Dianely Torres. Dianely Torres tiene un bachillerato y una maestría en Administración de Empresas con concentración en Recursos Humanos y actualmente se encuentra en la fase de disertación doctoral en Psicología Industrial Organizacional. En su rol actual, preside la Junta de Directores del capítulo de Puerto Rico de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, o como algunos conocemos, SHREM. Tiene más de 15 años en la industria de recursos humanos en organizaciones mundiales y globales como General Electric, Stryker y Roche. Bienvenida, Dianely, y gracias por acompañarnos. Saludos, buen día. Por último, nos acompaña Iris Rivera Ortiz. Iris nos acompaña y tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene una maestría en Estrategia y Creatividad Digital de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Y es una de las profesionales en Puerto Rico, de 26 profesionales en Puerto Rico, que posee la acreditación APR otorgada a nivel mundial a expertos en el campo de las relaciones públicas. En su rol actual, Iris es relacionista licenciada con más de 30 años de experiencia en manejo de crisis, responsabilidad social y asuntos públicos, tanto en el mundo corporativo como en el sector gubernamental. Iris nos acompaña también porque es la gestora y la propulsora de la nueva alianza multisectorial Talento Pro, que está dirigida a elevar la calidad de la administración pública en Puerto Rico. Bienvenida, Iris, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Cómo no. A todos los que nos acompañan les agradecemos su sintonía. Como algunos de ustedes, si participaron de nuestro pasado webinar, sabrán, nuestro equipo de Policy and Research de la Junta publicó recientemente un informe para circular y provocar una discusión sobre las ideas de reformas en el servicio civil en Puerto Rico, o lo que bien conocemos como el servicio público. Ese informe dio pie a un webinar el pasado 21 de octubre, y allí discutimos en qué se basó, cómo está dividido, etcétera, etcétera. Pues lo pueden conseguir en la página de la Junta. Voy a compartir con ustedes cómo pueden acceder a él. Si se van al internet y llegan a la página de la Junta, pueden bajar. Nuestro departamento tiene un área de Research and Policy, y si cliquean en esa área van a encontrar todos los productos que hemos producido. Algunos tienen que ver con procurement, algunos tienen que ver con el COVID, con la recuperación económica, y específicamente este que estamos discutiendo hoy es este Policy Paper de Civil Service Reform, que está encontrado aquí y que pueden darle download aquí y acceden a él. Así que sin más preámbulos, los voy a dejar con Arnaldo, que nos va a servir de moderador para este interesante conversatorio sobre las reformas en el servicio público en el gobierno de Puerto Rico. Gracias, Xiomel, y gracias a este increíble panel que tenemos en el día de hoy. Me siento muy orgulloso de moderar un panel de estas tremendas y grandes mujeres que tenemos aquí en Puerto Rico, que tienen una trayectoria impresionante y que hacen un gran trabajo en sus diferentes áreas donde se desempeñan ahora mismo. Así que voy a
con mucha humildad voy a tratar de moderar este panel que tenemos hoy con estas grandes panelistas. Una de las cosas que queremos hacer es que esto sea una discusión, ¿verdad? Algo bien dinámico, así que vamos a estar haciendo varias preguntas a diferentes panelistas y reaccionando quizás a algunas impresiones que comparten, así que vamos a estar por la próxima hora teniendo más una conversación en vez de una presentación formal. Así que ese es el objetivo, de que no solamente se escuche la perspectiva del departamento y de este investigación, este estudio que acabamos de publicar, sino que también se escuche las impresiones y las opiniones de otras personas que conocen del tema y que pueden también contribuir al debate, a la discusión de cómo podemos mejorar la administración de recursos humanos en el gobierno de Puerto Rico. Así que, con eso dicho, queríamos empezar con la doctora Yolanda Cordero. Yolanda es una de las personas más conocedoras en este tema porque lo ha estudiado antes, ha publicado sobre el tema de recursos humanos en el gobierno y pues tiene también la dicha de no solamente ser una profesora, una académica, sino que ha trabajado en el gobierno también directamente, así que tiene una interesante perspectiva y queríamos preguntarle a Yolanda para empezar esta conversación cuáles son sus impresiones sobre este reciente estudio publicado, cuáles son sus apuntes y cuáles son algunas recomendaciones o perspectivas que puede traer Yolanda con su experiencia al tema. Así que, Yolanda, te dejamos a ti con esta primera ronda de discusión. Muchas gracias primero por la invitación. Yo creo que esta iniciativa es excelente. Este no es un tema que se maneje mucho y este año yo estoy muy contenta porque pues, ustedes han dedicado tiempo a hacer un estudio sobre el servicio público. Talento Pro ha aglutinado una cantidad de gente increíble para crear conciencia sobre los problemas que causa el manejo inadecuado de los servicios públicos. Así que yo creo que es un buen momento para discutir el tema y yo creo que ya era tiempo de que le diéramos esa atención. Sobre el informe en particular, primero pues me parece loable que se le haya dado la atención que merece. Creo que hace un diagnóstico bastante acertado de la situación del servicio público en el gobierno. Quizás la única contención, y no es contención, sino un reality check, es que quizás usar el modelo del gobierno federal es algo más aspiracional que práctico, porque pues el estado de situación del servicio público de Puerto Rico está muy distante de ese modelo y tratar de diseñar algo a partir de ese modelo sería, me parece que nos colocaría tratando de alcanzar la luna en un momento en el que quizás podemos hacer algo más práctico, más asequible y que nos guíe y nos dirija en los próximos años. Así que yo creo que en general es un buen mapa que traza una ruta hacia dónde se puede llegar, pero yo creo que necesitaría antes de eso algún otro modelo que nos ayude a posicionarnos para poder llegar ahí eventualmente. Muy bien, pues es una muy buena observación, definitivamente algo que podemos nosotros en el departamento trabajar y quizás con el insumo tanto tuyo como de otros panelistas aquí podemos quizás trabajar un modelo un poco más a corto plazo que nos posicione quizás y que nos ayude a adelantar, ¿verdad?, esa meta a largo plazo. En esa línea, queríamos ir con la licenciada Sandra Torres, pues queremos ir con la licenciada Sandra Torres ahora porque es la que dirige la oficina que hacemos referencia en el informe y queríamos quizás tener las impresiones iniciales tanto de Sandra como de su oficina sobre el reciente informe publicado por la Junta. Pues mira, muy buenos días a todos. Ciertamente tuve la oportunidad de mirar, ¿verdad?, y de leer el informe
Muchas de las cosas que están ahí no me sorprenden, ¿verdad? No me sorprenden porque es una realidad que la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos ha estado levantando bandera por los pasados 3 años y medio en las distintas agencias que de una u otra forma tienen injerencia, ¿verdad?, sobre este tema. Y particularmente en cuanto a la situación obviamente fiscal de la agencia, que contiene unos impedimentos para tú moverte un poco más allá y poder hacer efectivo lo que es el modelo del empleador único o de la centralización, que es lo que se ha pretendido con la ley número 8 del año 2017. Sí tengo que hacer una salvedad aquí porque hay que hacer justicia. En cuanto al informe como tal, difiero de la falta de expertise que se menciona que tiene el personal de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, y en este caso quizás Yolanda conoce la gran mayoría de ellos. Para que todo el mundo esté claro, el personal especializado del área de recursos humanos es quien inclusive certifica a todas aquellas personas que van a hacer distintos trabajos de recursos humanos dentro del gobierno de Puerto Rico. Es decir, el sector privado se certifica con ese personal de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos para poder hacer funciones, planes de clasificación, planes de retribución al gobierno de Puerto Rico. Así es que ahí tengo que diferir, porque me quito el sombrero delante de ese personal técnico, que si bien es cierto la oficina cuenta con 52 empleados, se pueden contar con los dedos de las manos y quizás te sobran el personal que tienes para trabajar día a día todos los asuntos que atiende la oficina. En cuanto al modelo de OPM, sí quiero decirte que cuando, y quizás más adelante te lo puedo, ¿verdad?, ampliar, cuando se trabajó lo que es el modelo de la Ley 8, que tuve la oportunidad de trabajar junto a un excelente grupo de trabajo, estudiamos distintos modelos, inclusive modelos de Europa, estudiamos escritos de Yolanda, estudiamos escritos de la oficina de la Universidad de Puerto Rico, estudiamos modelos, este propio modelo de Estados Unidos de OPM, y coincido completamente con Yolanda en el sentido de que es demasiado abarcador para tú de golpe y porrazo borrar y hacer una tabula rasa de lo que lleva tantos años aquí en Puerto Rico. Y no podemos perder de perspectiva que la Oficina de Transformación de los Recursos Humanos, se llame Orela, se llame OAT o se llame como se llame, viene con el propósito de implementar una política pública que se establece aquí, para bien o para mal, cada 4 años, dependiendo la administración que esté. Así que en ese sentido, lo que tú haces es tratar, obviamente, quizás, y coincido, es necesario hacerle unas enmiendas a la ley número 8. Y quizás adoptar algunas de las sugerencias de ustedes que están muy buenas, pero por otro lado hay otras que hemos venido reclamando durante los pasados 3 años y medio. Así que en ese sentido, no me sorprende el resultado del estudio. Sí, hubiese preferido que el mismo estuviese realizado con mayor antelación para que nos diera la oportunidad a nosotros de mover el carrito hacia adelante de la mano de todos ustedes, porque la Junta juega un rol importantísimo, independientemente de lo bien o mal que esté preparada, hecho una legislación en la política pública para poder moverse hacia adelante, porque hay un aspecto fiscal y un aspecto de tecnología que ustedes muy bien lo señalan en su escrito, que es sumamente importante para poder irnos al próximo paso. Bueno, pues gracias por esas observaciones, y ya habíamos tenido una reunión con Sandra y su equipo, claro, y estamos recibiendo el insumo, y definitivamente esto es una conversación que queremos seguir teniendo, y aún, ¿verdad?, con personas que estén en el gobierno ahora como Sandra, que quizás no estén aquí de aquí a unos meses, pues que puedan seguir colaborando con nosotros y mantener la discusión, porque esto es un tema que no tiene un fin, ¿verdad?, que hay que seguir elaborando. Queríamos tener un poquito de la perspectiva ahora del sector privado, de manejo de recursos humanos del sector privado. Y una cosa que hablábamos ayer con Yolanda, Dianelli,
hablábamos de una de las cosas que recomendamos en el estudio es la importancia de la planificación estratégica y la planificación de capital humano ¿verdad? En una entidad, sea privada o pública. Y quería, no sé si nos puede hablar un poco, porque algunas de estas modelos de planificación pueden verse efímeros, ¿verdad? O teóricos, pero queríamos ver cómo lo manejan tradicionalmente en el sector privado, esa parte de planificación que en nuestro estudio ponemos como la punta de lanza para el resto de pasos que son necesarios para planificar y administrar los recursos humanos, y quizás nos puedes hablar un poco de cómo se hace la planificación de capital humano en una empresa privada o cómo la manejan tradicionalmente. Yaneli. Gracias Arnaldo. En lo que es el sector privado, la planificación del capital humano ciertamente va atado de la mano sobre cuáles son esos planes organizacionales y esos resultados que las compañías quieren alcanzar, ¿no? Ese es el primer paso que debe estar definido, dónde la compañía quiere ir tanto a largo plazo como a corto plazo. En base a esos objetivos y esas metas que las compañías tengan trazadas, es que entonces se identifican cuáles son los proyectos primarios, ya sea de transformación, ya sea de reclasificación, ya sea de simplificación, y entonces se hace un ejercicio de manera orquestada y sistémica con todos los líderes de las áreas que se van a ver impactadas para entonces definir cómo luce ese capital humano, cuáles son esas destrezas, esos conocimientos que son necesarios para poder alcanzar dichos planes, ¿no? Dentro de ese proceso de planificación es de cierta manera a propósito, no es un evento aleatorio. Se hace usualmente con 1 año, 6 meses de anticipación a lo que viene siendo el próximo año fiscal, y se establecen sistemas de monitoreo para mirar la efectividad de ese ejercicio. Obviamente siempre van a ocurrir cosas que son espontáneas, que van a depender de cómo está el mercado en ese momento, cómo está no tan solo el mercado que atiende esa organización, sino también los aspectos políticos del país que tienen sus influencias en ese proceso de alcanzar los resultados. Pero se va mirando, ¿no? Se va mirando por trimestres, se va mirando por meses, y hay un ente usualmente que es recursos humanos, quien de mano con los líderes de la organización va analizando si ese proceso que se identificó en X momento del año sigue cumpliendo las necesidades para lo cual se trazó. Y si no, ¿cómo se puede modificar? ¿Qué gestión de talento hay que hacer? Hay que transferir talento, hay que adicionar talento, hay que reclasificar talento. Todas esas dinámicas están presentes en el 100% de las conversaciones de los negocios de las empresas privadas. Una pregunta, Dianely, porque en el sector privado también pues hay que apagar el fuego, ¿verdad? Porque hablamos que en el gobierno pues estamos todo el tiempo apagando fuego o atendiendo emergencias. En el sector privado pues ocurren cosas también de que hay una multa del FDA si eres manufacturera o pasa algo con los lotes. ¿Cómo se crea esa cultura para crear el tiempo para hacer esta planificación, ¿verdad? Y no quedarse enfocado a corto plazo en todo lo que tienes de frente. ¿Cómo se incentiva o se crea esa cultura para dar ese espacio de planificación? Claro que sí, tienen que mediar sistemas para eso, y sistemas que sean independientes y a prueba de los vaivenes de liderazgo de las organizaciones, ¿no? Porque eso necesitamos crear estabilidad en los procesos. Por lo tanto, esos sistemas tienen que estar y tienen que igual monitorearse con el paso del tiempo, y tienen que ser monitoreados por personas que tengan roles neutrales en el proceso, para que así no estén a la merced de las personas que toman decisiones en las organizaciones. Hay que crear una cultura de resultados. Antes de ir a Iris, quería aprovechar, Iris, que estamos hablando de planificación estratégica, y quería rapidito que Yolanda y Sandra que nos hablaran un poco de esta cultura de planificación estratégica y de resultados que Dianely nos acaba de explicar, que es como, ¿verdad? En muchas empresas en el sector privado funcionan, y quizás de manera quizás Sandra y Yolanda nos pueden hablar un poco rapidito de por qué es tan difícil crear esa cultura en el sector público y crear ese espacio para planificar
y que las decisiones sean basadas en esa planificación estratégica. Quería, Yolanda, si puedes abundar un poco por qué tú crees un poco difícil, y Sandra, ¿verdad? De cómo, ya que estás ahí, y yo sé que es una lucha que tienes con el resto del gobierno, que nos hablen un poco de esa dificultad. Yo creo que esencialmente hay dos elementos que complican la situación de la planificación estratégica en el servicio público. Una de ellas es el elemento político. O sea, un contexto político tiene unas demandas en la gente, en los empleados, en los sistemas, en los procesos, que no la tiene una empresa privada. O sea, las agendas de trabajo de una agencia las puede cambiar una portada de periódico. Y eso pasa no una vez, ni dos, ni tres. Eso puede pasar 4 veces a la semana. Entonces, eso ya de por sí hace que se incline la balanza hacia lo urgente y no necesariamente hacia lo importante, que es lo que Dianelis nos estaba hablando. Y esa es la tentación que a veces hay que luchar contra ella, ¿no? Y lo otro, la incertidumbre. En el gobierno se planifica para 4 años porque los líderes políticos entienden que resultados que salgan después de su cuatrienio para ellos no tiene valor político. Entonces, pues es muy raro ver en un plan estratégico los grandes proyectos, que son los que necesita el país, by the way, para solucionar los grandes problemas. Pero es muy raro ver en un plan estratégico un proyecto a 6 a 8 años. Todos son a 4. Entonces, eso hace que tenga menos valor un plan estratégico para el gobierno, porque un plan a 4 años son muy poquitas las cosas que se pueden lograr. Sí, y Sandra, desde parte de la oficina, que tiene un rol también de incentivar a que haya planificación y que los procesos de presupuesto estén alineados al trabajo que hace la oficina en cuestión de planificación del capital humano, háblanos un poquito de los retos que hay con eso, de poder hacer esa planificación, de poder alinear el trabajo de ustedes con el trabajo de planificación de presupuesto, que nuestra recomendación es que estén alineados. No sé si nos puede hablar un poco de esos retos que tú has visto. Bueno, un poco voy a abundar en lo que acaba de decir Yolanda y luego paso a esto. Mira, hay una realidad, y es que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos tiene obviamente unos objetivos trazados y delineados dentro de la propia Ley 8, lo que es la Carta Normativa o el Memorando Especial número 1 y el número 5. Pero tú tienes que lidiar con 100 jefes de agencia, por ejemplo. Pues tú puedes tener unos objetivos trazados y unas metas trazadas, pero cada jefe de agencia quiere establecer, ¿verdad? Sus prioridades. Pero por otro lado también tienes un elemento que es muy importante, que Yolanda lo menciona, es el aspecto político partidista, no en el sentido de cambios de bandos ni de partidos, sino la propia Asamblea Legislativa. Tú puedes tener un ejecutivo que tiene una política pública que quiere establecer, y aun cuando sean del mismo partido, elementos externos se acercan a ese grupo legislativo y obviamente alan la sardina, ¿verdad?, para su brasa, porque quieren o porque entienden estos grupos que lo que se pretende hacer les afecta de manera individual a ellos. Y en muchas ocasiones, muchos de los miembros de la Asamblea Legislativa, porque son candidatos a reelegirse en los próximos 4 años, complacen a ese sector. Y ahí tú comienzas a desvirtuar lo que es ese propósito y ese objetivo y esas metas que tú te trazaste. En cuanto al aspecto presupuestario, lamentablemente, la propia Ley 8 te establece el concepto de movilidad, ¿verdad? Que es un mecanismo, no forma parte del principio de mérito, pero es un mecanismo que quiso traerse frente a una situación fiscal como la que tiene Puerto Rico para utilizar los propios recursos humanos dentro del sector gubernamental sin la necesidad de reclutar, ¿verdad?, personal externo. Pero ¿qué sucede? La movilidad va acompañada, además de ese cuerpo caliente, de un presupuesto.
Y ese presupuesto es el que no se va, porque esa agencia, cuando se le pide mover ese empleado porque va a cubrir esa necesidad que tiene esta otra agencia, y los casos más ejemplificantes para mí son el Departamento de Hacienda, por ejemplo, unas carencias que tienen en unas áreas que son importantísimas y que tú puedes haber identificado dentro de ese registro de movilidad unas personas que puedan ir a sustituir o hacer esa función. Sin embargo, ese jefe de la agencia te dice, es que ese presupuesto yo lo tengo para utilizarlo y yo no te lo puedo, no te lo puedo pasar. En la medida en que esos dos factores, que es el recurso humano y el aspecto presupuestario, no puedan alinearse, nunca vas a lograr el objetivo que se persigue detrás de lo que es la movilidad. Vas a tener que continuar utilizando lo que es el destaque, lamentablemente. Y transcurre el año del destaque y la persona vuelve y regresa a su agencia de origen, o puede ser que se lo extiendan, pero no hay una continuidad que es necesaria para que cada quien pueda ofrecer unos servicios que en muchas ocasiones son esenciales. Y eso ha dificultado un poco, ¿verdad? Ha hecho un poco difícil el que nuestra oficina haya podido lograr las eficiencias que se trazó cuando comenzamos este proyecto y estos objetivos que establece la Ley 8. Y vamos a regresar a eso después. Le voy a hacer unas preguntas a Yolanda y a Nelly sobre eso, porque esas son unas observaciones bien importantes que hace Sandra. Pero quería ir a Iris ahora porque se habló un poco de algunos de los retos que hay para tener esa planificación estratégica, para tener esa continuidad, para poder implementar sistemas de resultados. Y pues la parte del sistema de mérito, la parte político, ¿verdad? En el aspecto tanto político partidista o político de que cada 4 años hay un cambio. Como resultado de estos retos, Iris, viene esta iniciativa de Talento Pro y quería un poco que nos hablara de por qué surge esta iniciativa, qué necesidad vieron ustedes y por qué, qué vieron ustedes que era importante crear esta iniciativa y con qué propósito. Gracias, Arnaldo. Precisamente la falta de planificación estratégica y de una administración gubernamental, una administración pública que hemos visto en deterioro en los pasados años y décadas, fue la que llevó a la creación de Talento Pro. Talento Pro surge precisamente por la calidad, por la preocupación por esa calidad que hemos visto, que en momentos en que el país vive quizás uno de sus peores momentos económicos y sociales, hemos visto de igual manera cómo la falta de planificación e improvisación en muchísimas de las agencias gubernamentales han impactado no solamente el clima de inversión del país, sino el desarrollo empresarial y el tejido social de Puerto Rico. Así que con eso en mente, el Consejo de Expresidentes de la Asociación de Relacionistas Profesionales lanza, ¿verdad?, esta preocupación a otras organizaciones del tercer sector y privadas para ver si compartían la misma preocupación, y evidentemente encontramos muchísimo terreno común. Con esa misma preocupación en mente se unieron organizaciones como la Asociación de Industriales, Cámara de Comercio, MIDA, Centro Unido de Detallistas, Espacios Abiertos, Mente Puertorriqueña en Acción, Asociación de Economistas, y así por el estilo. Hemos visto cómo se siguen uniendo organizaciones con la misma preocupación, porque este tema de la calidad de la administración pública es algo que se ha tocado siempre como de lejos, ¿verdad? No se ha convertido realmente en un tema de discusión o una prioridad para discutir a profundidad por parte de los candidatos a la gobernación, y mucho menos por parte de los jefes de agencia, porque entendemos que si desde arriba, ¿verdad?, no se establece claramente que esto debe ser una prioridad, que la planificación y ciertos principios básicos de administración pública, no importa qué partido gane, no importa el jefe de agencia que tenga a cargo esa agencia, sobre todo las del gabinete constitucional, que es de donde parten muchísimos de los programas que impulsan el gobierno en su totalidad, y que no podemos olvidar que muchos jefes de estas agencias presiden juntas de directores en decenas de otras dependencias gubernamentales. Creíamos que era fundamental empezar a profundizar en la discusión de este tema.
Entonces, con eso en mente, un grupo de directores de la Escuela de Administración Pública, expertos en administración pública, elaboró un decálogo de criterios de lo que entendemos que son los principios universales de administración pública que hemos visto que en Puerto Rico da muchísimo trabajo poderlos implantar, ¿verdad? Son 10 principios básicos que abarcan desde el tema precisamente de resultados y rendición de cuentas, que está basado en una planificación estratégica, ¿verdad? Si vamos a medir resultados, tenemos que tener unos objetivos estratégicos bien definidos. Y esa es parte de lo que hemos visto que ha faltado en este proceso. Abarca áreas como la capacitación, el aprendizaje, el liderazgo transformador de esos jefes de agencia, porque se nos olvida también que ellos son los responsables de gerenciar unos equipos que van a poner en marcha unos planes, tanto del gobierno, ¿verdad?, a nivel central, como el de la agencia. Así que, por una parte, establecimos estos principios universales, y por otra parte, queremos estar bien activos también en precisamente asegurarnos que se cumplan con esos criterios de cara al gobierno que venga luego del 3 de noviembre y que podamos ser, ¿verdad?, este observatorio donde podamos ir analizando cuán bien se está cumpliendo y cuán bien se está rindiendo cuentas con esos objetivos estratégicos trazados por el gobierno y por las agencias. Creo que es tremenda iniciativa y es bien interesante que vemos el sector privado bien involucrado en este tema, porque pues, la calidad del servicio público pues, afecta los servicios que se dan a los ciudadanos, la permisología que afecta ¿verdad? Los negocios. Yo quería entonces saltar a Dianely porque estamos hablando se dice mucho de cómo se puede proteger el principio de mérito, cómo se puede trabajar con ¿verdad? Se han señalado en la prensa casos de nepotismo, siempre se ha mencionado históricamente aquí el issue de la partidocracia y los partidos políticos haciendo nombramientos no basados en el mérito, sino en otras cosas, pero en el sector privado pues también hay nepotismo, ¿verdad? No es exclusivo del gobierno y hay jefes que contratan sus primos, o hay ese caso de que contraten a personas que no están capacitadas, pero están conectadas, o la misma fraternidad, o cualquier otro tipo de semejanza que no sea necesariamente el partido político, pero sí se dan estos casos, y quería quizás que Dianely nos hablara un poco cómo el sector privado se protege de esta instancia para asegurarle que las personas que se contraten pues sean las personas con los credenciales y con ese alineamiento óptimo con las necesidades de la entidad. Gracias, Arnaldo. Mira, ciertamente, y abundando un poco a lo que establecen Iris y Sandra en sus conversaciones anteriores, es cierto, hay una volatilidad, por llamarlo de alguna forma, dentro de las agencias del gobierno que están directamente atadas a quienes van a dirigir las agencias del gobierno. Pero pienso que hay algo mayor que ese liderazgo que viene cada 4 años o que cambia de gabinete en gabinete, y es cuál es la misión de esa agencia de gobierno específicamente, cuál es el propósito, por qué existe, y en base a eso, cuáles son los resultados que esa organización, esa agencia, esa corporación pública debe establecer. En base a esos resultados es que vienen tanto los procesos de reclutamiento nuevamente para entender qué es lo que hace falta para alcanzar los resultados, el propósito para el cual esa organización fue creada, y eventualmente cuáles son los principios de mérito. En las empresas privadas sí se da la contratación de familiares, eso es correcto, pero se da de una forma distinta, no por el mero hecho de que voy a utilizar a Yolanda de ejemplo. Yolanda es mi prima y yo lidero una organización, y porque Yolanda es mi prima yo la voy a traer a la organización. Nosotros en las empresas privadas tenemos unos sistemas de reclutamiento donde se identifican, de acuerdo a ese ejercicio de Workforce Planning que se hizo, cuáles son los talentos, cuáles son las destrezas que la organización necesita para alcanzar esos resultados. Si resulta que Yolanda aplica ese puesto porque
estamos llamados a hacerlo de manera pública porque tenemos distintas agencias que regulan los procesos de contratación y las prácticas de recursos humanos en Puerto Rico, y Yolanda pasa por el proceso de entrevista, tiene las destrezas, tiene los conocimientos, tiene el expertise, y ella es la candidata. El próximo paso es evaluar qué potencial conflicto de interés tiene la contratación de Yolanda, si alguno, para la organización que ya está aplicando el puesto. Porque si ella es mi prima y yo soy la directora de la organización, cuando surge algún tipo de conflicto, se evalúa el riesgo de bias, de proceso de toma de decisiones, etcétera. O sea, son muchos los elementos que se toman en consideración. Si todo eso pasa con luz verde y Yolanda es la persona, porque también hay múltiples personas entrevistando para eso mismo, para poder garantizar que el proceso sea uno íntegro, pues entonces Yolanda es contratada en el proceso. Pero si no cumple con todos estos elementos que estamos mencionando y pone en riesgo mi proceso de contratación en la organización, pues Yolanda no es la persona, por mucho que yo sea la directora del área y Yolanda sea mi prima, ¿verdad? Hacia eso es que se desarrollan los procesos de contratación y mérito. Quería aprovecharle que hay una pregunta del público, Xiomel, que quizás podemos, ¿verdad?, añadirle a la dinámica, que creo que, no sé si... Sí, Arnaldo, mira, tenemos a alguien que nos pregunta, y yo creo que esta pregunta va dirigida más bien a Yolanda y a Sandra. Nos gustaría que empezáramos, que empezara Yolanda contestándola y luego Sandra también nos diera su visión. Pero alguien nos pregunta si ustedes tienen recomendaciones para ampliar el ámbito de la Ley 8 para reincluir a los empleados del Departamento de Educación, las corporaciones públicas y otros excluidos sin algún fundamento de equidad. Doy un poquito de contexto antes de que ustedes la contesten. En el webinar pasado hablábamos de la Ley 8 y que trae unas exclusiones ya incorporadas en la misma ley, y hablábamos, y Sandra lo mencionó hace un ratito, sobre el asunto de que una vez aprobada la ley se da esta dinámica de que los distintos jefes de agencia van a cabildear a la legislatura, ¿verdad?, para tratar de ser excluidos, y eso, por ejemplo, fue algo que pasó en el 2018 con la Ley de Reforma Educativa. Así que esta persona nos pregunta si ustedes tienen alguna recomendación para volver a traer a esos empleados que han quedado fuera bajo la jurisdicción de la OATRH. Yolanda, comenzamos contigo. Y yo creo que una verdadera reforma del servicio público tendría que considerar traer bajo el sistema de recursos humanos, traer a las corporaciones públicas y a los gobiernos municipales. Y claro, traerlos con la flexibilidad que ellos necesitan para funcionar, porque en el pasado ellos estuvieron dentro de esa oficina, y estoy hablando de 1970, 60. El problema fue que esa oficina fue tan rígida en su forma de administrar su reglamentación que no reconocía las necesidades particulares de una corporación pública que opera como una empresa, ni tampoco las de un gobierno municipal que obviamente no tiene los recursos que tiene una agencia gubernamental. Entonces, yo creo que sí, la respuesta es que sí, que una verdadera reforma del servicio público debe volver a traer a las corporaciones y a los municipios a un gran sistema unificado de, por ejemplo, de clasificación y retribución. Y claro, ahí cuando digo retribución me pongo el freno yo misma, porque probablemente lo que puede pagar el gobierno central y lo que puede pagar un gobierno municipal no es lo mismo. Así que ahí a lo mejor ese es el primer punto donde habría que tener una flexibilidad con los gobiernos municipales, que a lo mejor necesitarían unos sistemas de retribución con unas escalas un poquito más ajustadas a su realidad. Pero definitivamente yo creo que sí, es importante que no se puede seguir fragmentando la política pública del servicio de los empleados públicos, porque a fin de cuentas pues somos uno solo, y ahora hemos visto que prácticamente todo lo que se hace en todos estos organismos sale del Fondo General. Gracias, Yolanda. Sandra, danos tu visión sobre esa posible ampliación del ámbito de jurisdicción de la OATRH. Mira, completamente de acuerdo. Yo considero que hay un sinnúmero de entidades, instrumentalidades y agencias que han sido excluidas poco a poco con ese proceso de ir a la Asamblea Legislativa para que me saques, para tener autonomía, y lo han ido logrando.
Y una de ellas es el Departamento de Educación precisamente. Y cuando tú miras el Departamento de Educación, el 45%, ¿verdad?, de los empleados del gobierno de Puerto Rico están ubicados ahí. Sin embargo, sí tengo que decirte que la oficina de nuestra oficina sí trabaja para todas estas instrumentalidades públicas, corporaciones, inclusive para municipios, en virtud del memorando número 5, lo que son las convocatorias, o sea, las evalúa y las aprueba. Para que tengas una idea, hay en este año, en este periodo, ¿verdad?, que culmina ya, 26 corporaciones públicas o instrumentalidades han solicitado el proceso de evaluación y aprobación de convocatorias, y 50 de las 65 agencias que están bajo Ley 8 también lo han hecho. Para que tengas una idea, se han evaluado un total de 3.672 puestos para 1.008 clases, y eso lo ha hecho ese personal, ese pequeño grupo de empleados que, reitero, que tienen el expertise, ¿verdad? Y difiero del resultado del informe en ese particular. Pero tenemos que aspirar a más. Tenemos que aspirar a que más agencias e instrumentalidades estén dentro de lo que es la ley número 8, que es lo que tenemos ahora para manejar, dentro de ese proceso de centralización y lograr una equidad y lograr una justicia salarial. A mí me resulta sorprendente, y lo he visto, ¿verdad?, dentro de los números y el año y medio que llevo dirigiendo la agencia. Para mí resulta sorprendente que tú tengas, y lo traigo siempre de ejemplo, un trabajador social que se gana X cantidad de dinero, y cuando tú vas a la clase de la persona que ofrece los servicios de mantenimiento sin inferiorizar el servicio que hace esa persona, se ganan exactamente lo mismo. Pues esa inequidad es la que cada uno de nosotros tenemos que contribuir a acabarla. Tenemos que buscar que esos profesionales que tienen unas licencias se queden en el gobierno de Puerto Rico, porque eso es otra cosa. Tienes mucho turnover porque vienen y te cogen experiencia, pero le pagan tan poco, a pesar de las licencias que tienen, que una vez cogen los años de experiencia, se van a ofrecer los servicios a otro lado. Así que ese turnover también afecta lo que en un principio hablamos que son los objetivos, perseguir los objetivos y la política pública que se pueda establecer para mover este gobierno hacia la eficiencia. Coincido con lo que Iris mencionó hace un rato atrás. Tenemos que buscar los mejores profesionales, pero para tú buscar esos mejores profesionales y mejorar la calidad del servicio público que se ofrece, tú también tienes que alinearlo, esas clasificaciones, con una retribución, por lo mismo que acabo de mencionar. También coincido con Yolanda que vamos a tener una desigualdad porque las corporaciones públicas no dependen en un 100% o en nada de lo que es el presupuesto del gobierno central, y sabemos las limitaciones económicas que tiene ahora mismo el gobierno, que por eso es que la Junta de Supervisión Fiscal está aquí, ¿verdad?, para tratar de enderezar la finanza, y el gobierno para implementar la política pública. Y cuando digo gobierno, digo que todos los que estamos participando en este panel y los que están escuchándonos también tienen una responsabilidad de colaborar en eso. Claro. Este cuatrienio hay que enmarcarlo y escribirlo para la historia, porque si bien es cierto que hay gente con mucho compromiso, porque lo tengo que decir, hay servidores públicos que tienen muchísimo compromiso, es más lo que se critica, ¿verdad? Se critica mucho y decía mi abuela que con la boca es un mamey y lo demás me lo reservo. Ciertamente hay gente sí con compromiso, pero tenemos que mejorar, y hay áreas que le ofrecen servicio al pueblo que son esenciales para promover el desarrollo económico, que tienen unas deficiencias provocadas precisamente por legislaciones que han sido muy mal implementadas, y las voy a tocar ahorita, que son las llamadas
reorganizaciones. Pues, gracias, Sandra, por esa, esa opinión tan pasional sobre el tema. Sabemos que tienes mucha pasión sobre el tema de recursos humanos. Quería aprovechar porque hay varias preguntas que han hecho en el webinar el público, porque Dianely habló de un proceso bien interesante y ¿verdad? Que nos hace bien sentido sobre cómo la gente está preguntando cómo evitamos el nepotismo, cómo evitamos que gente no cualificada entre al gobierno. Sabemos que hay gente bien cualificada y que han sido contratadas, ¿verdad? Debidamente y con los credenciales, pero sabemos que gente no. Así que escucharon a Dianely y dijeron, eso está chévere porque eso no se puede hacer en el gobierno. Y quería ir primero, voy a ir con cada una de las panelistas, quería empezar con Yolanda, pero a cada una de las panelistas le voy a preguntar una perspectiva diferente, pero empezaba con Yolanda y nosotros en el paper hacemos una recomendación para esa parte particular del reclutamiento y no sé, Yolanda, si ¿cómo podemos reclutar el mejor talento y qué opinas de la recomendación que hicimos de externalizar uno de los componentes del recruitment en el gobierno de Puerto Rico? Bueno, la desconfianza que hay en los ciudadanos hacia el gobierno y hacia los procesos de reclutamiento es tal que incluso el hecho de que sea externalizado no le da más confianza a la gente, porque sabemos que el que paga al final del día el contrato es el gobierno y el contratado pues va a tener que hacer lo que su contratante le pide. Entonces, eso ahí yo no veo garantía. ¿Dónde yo podría ver alguna garantía y sería la única forma en que yo podría apoyar una externalización del proceso? Una empresa como el College Board. Yo pienso que la gente cree en el College Board y yo creo que el College Board no se prestaría a hacer ningún manejo extraño porque se lo pida la persona que lo contrata. Yo creo que el College Board cuenta con la destreza, con las capacidades para manejar un registro, para dar unas pruebas, para diseñar las pruebas, para ofrecerlas y para crear el registro. Si el College Board no estuviera de acuerdo, yo creo que la única otro lugar que podría hacerlo es la universidad, y no porque yo esté allí, pero yo creo que la universidad mantiene una distancia con mucha dificultad, pero mantiene una distancia de los gobiernos de turno. Tratando de aferrarnos a esa autonomía, pues yo creo que también la universidad, a través de su departamento de psicología, podría, si el College Board no estuviera disponible, pues podrían crear algún ente que ofreciera el servicio. Pero sería la única forma, porque yo creo que es un contrato al final del día. Es una relación contractual y va a pasar, y no porque la empresa sea mala o corrupta, es porque la empresa va a hacer lo que le pida a quien la contrata. Una pregunta, Iris, entonces, porque sabemos que tienes mucha razón, Yolanda, una externalización no garantiza nada y puede, la persona que esté haciendo el registro, reclutando, puede hacer lo que diga la agencia, ¿verdad? Y entonces, pues, como dicen en inglés, defeats the purpose. Ahora, Iris estaba hablando de un observatorio que se está creando con estas entidades, con Talento Pro, y le pregunto a Iris que si eso pudiera ser un rol que pudiera jugar un observatorio que quizás si hay una entidad, sea privada o sea la universidad o sea el College Board o sea una empresa privada de reclutamiento, que se externalice esa parte exclusiva. En el informe aclaramos, nosotros no estamos recomendando que sea la entidad quien elija el empleado final, eso le queda a la agencia, o a TRH estaría estableciendo las políticas y manejando la entidad externa, pero sí, si hay una entidad externa, sea la que sea, ¿qué rol podría jugar un observatorio como el que se ha creado con Talento Pro para velar que esa externalización está afín con los objetivos que se estaba buscando inicialmente?
Sí, bueno, en el caso de Talento Pro, evidentemente no podría participar, ¿verdad? Ser juez y parte, por decirlo así, en lo que pueda ser el endoso, aprobación o denegación de personas a determinadas posiciones. Sí entendemos o creemos firmemente que ese rescate del valor de lo público, ¿verdad? Es importante hacerlo a través de unos pilares básicos de transparencia y de rendición de cuentas. Yo creo que en la medida en que el gobierno consistentemente, como parte de su proceso, divulgue información relacionada al reclutamiento, incluyendo lo que es reclutamiento de personas que pudieran estar allegadas de alguna manera a algún funcionario gubernamental. Que de igual manera se enfoquen a atraer el mejor talento porque garantice un ambiente de equidad, de diversidad, podremos entonces atraer mayor talento. Yo creo que, como decía la licenciada Sandra Torres hace un rato, por una parte es importante la fase de retribución, pero por otra parte, cómo nosotros logramos atraer el mejor talento o los mejores profesionales acorde a las verdaderas necesidades que tiene cada agencia y que tiene el país en este momento, que son muy particulares. Así que ese proceso de reclutamiento es importante. Y evidentemente un observatorio como Talento Pro sí podría estar monitoreando lo que es, como mencioné ahorita, de qué manera se está primero divulgando la información correctamente, ¿verdad? Y de forma transparente sobre los procesos, incluyendo el proceso de reclutamiento e incluyendo el proceso de cumplimiento, como hablamos ahorita de los objetivos estratégicos. Así que pensamos que en la medida que el gobierno, los jefes de agencia y el personal alrededor de esos jefes de agencia sientan, por decirlo así, que se están monitoreando constantemente y que esto es una preocupación genuina de país, poco a poco iremos rescatando el valor del servicio público. Poco a poco vamos a lograr que más gente esté dispuesta a lo que ahora se considera arriesgar su reputación al trabajar en el gobierno, que más gente esté dispuesta a hacerlo, porque las condiciones se prestan para que los más capacitados puedan prestar sus servicios en el gobierno en el momento que más el país lo necesita. En esa misma línea, Dianely, obviamente eres una ¿verdad? Ejecutiva de recursos humanos en tu propia empresa, pero también pues ahora presides la entidad, ¿verdad? Que representa a todos los expertos en recursos humanos en el país, ¿verdad? Público y privado. ¿Qué rol pudiera jugar ¿verdad? Una entidad como ustedes, no gubernamental, para poder proveer alguna ayuda, apoyo al gobierno en estos procesos de reforma? Y si hay un nuevo proceso de reclutamiento, ya sea externalizado o no externalizado, ¿cómo ustedes con su expertise pudieran proveer apoyo, tú crees, al gobierno en la parte técnica de estos aspectos? Mira, la misión de nuestra organización es educar a los profesionales de recursos humanos sobre cuáles son esas prácticas de vanguardia y esas mejores prácticas que se dan en el mercado, tanto pública, en las organizaciones públicas como en las organizaciones privadas, con el espíritu de que las compañías y las organizaciones sean efectivos en el manejo de sus recursos humanos. Con eso de base, una organización como lo es la nuestra, la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, ciertamente puede ser de utilidad para el gobierno, compartiendo cuáles son esas mejores prácticas y de paso sirviendo de advisor, ¿no? En el camino sobre si lo que se está proponiendo realmente contribuye a la meta final, que es alcanzar los resultados que el gobierno quiere alcanzar en cada una de su agencia. Ciertamente, si el reclutamiento puede ser algo que sea ejecutado por un agente externo o puede ser ejecutado por el gobierno, Sarandra establece que tienen profesionales muy competentes. Yo creo que antes de entrar, así es un proceso externo o interno, hay que ir a mirar cuál es el estado de situación de esa agencia en particular y cuáles son los gaps que tiene, cómo se van a cerrar para que ellos puedan estar más listos. Porque si es un agente externo, tiene que seguir una estrategia que trace la agencia. El agente externo no va a entrar a definir, esta es la estrategia que tú tienes que seguir, porque los expertos de la agencia
es el gobierno, no son los agentes externos. Nosotros sí podemos proveer advice nuevamente en torno a cuáles son las mejores prácticas en el mercado, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cuáles son los modelos de vanguardia, si lo que aplica es un modelo más tradicional en la administración de recursos humanos en el sector público. Pero la agencia tiene que tomar la batuta y, como mencionó Yolanda hace unos momentos, estamos dispuestos como gobierno a pagar el precio que eso conlleva, porque hay muchas decisiones que pueden ser bien poco simpáticas para la gente y eventualmente eso va a impactar lo que es el ambiente de trabajo en esa agencia. Arnaldo, ¿me sí, permitirías? Sí, iba a ir donde ti, porque yo sé que yo sé que Sí. quieres tu opinión sobre esto, pero quería ponerte el contexto, Sandra, de que una de las razones, y esto lo discutimos la semana pasada, que se hace la recomendación, no era porque la agencia no tenía el personal capacitado, sino que entendíamos que ese personal debería estar reenfocado en la parte estratégica y no en una parte meramente administrativa o procesal, ¿verdad? Que es solamente hacer los checks de que la persona cumple, ¿sabes? Que era un proceso meramente administrativo y que esos recursos que tú tenías en la agencia estar enfocados en oversight y en la parte estratégica y en los HR rules and procedures. Pero nada, con eso en mente te dejo a ti porque sé que tiene una opinión sobre del eso. saque te tengo que decir que no estoy de acuerdo con externalizar ese proceso de reclutamiento por lo que ello conlleva. Y aquí me remonto un poco atrás. Cuando comenzamos con la ley número 8, existían 24,000 clases en Puerto Rico. 24,000. ¿Por qué? Porque cada administrador individual tenía la potestad de ir creando puestos y clases y se convirtió en un monstruo de 1,000 cabezas, ¿verdad? Porque se ajustaba a lo que pudiera ser o daba a entender que era la realidad cada jefe de agencia. Entonces se comienza a recoger vela y se trabaja con todo este proceso. Y de 24,000 clases, el equipo de trabajo interno, que le pudo haber costado millones de dólares al pueblo de Puerto Rico, hizo un plan de clasificación de 1,535 clases. Y 2 planes, uno de carrera y uno de confianza, donde a mi juicio está el problema que saca a veces de control y que no se tiene el personal idóneo. No son en los puestos de carrera. Los puestos de carrera tienen unos requisitos mínimos para cumplir y nuestra oficina los evalúa con las peticiones que hacen los jefes de agencia. Yo creo que el disloque viene cuando el jefe de agencia tiene la potestad de reclutar lo que él entiende que son sus empleados de confianza para llevar a cabo la política pública. Por ahí es que tenemos que empezar con la tijera a cortar y ser un poquito más exigente. Porque al empleado de confianza no le aplica el principio de mérito. Simplemente el jefe de agencia dice que tiene la necesidad, identifica a la persona que más que ejecutar su política pública, probablemente es afín con esa persona porque se conocen o por las consideraciones que sea y se siente cómodo trabajando con ella. Ahí es donde a mi juicio está el problema y ahí es donde hay que hilar fino. Pero en el puesto de carrera, no, en el puesto de carrera tienes que cumplir con los requisitos mínimos de esa clase. Tienes que cumplir con los requisitos mínimos de esa clase para poder cualificar y todas esas convocatorias se evalúan. Y obviamente quien finalmente decide a quién va a reclutar es el jefe de agencia. Probablemente de esos 10 que entrevistó, había 9 buenísimos y quizás él quiso escoger el menos bueno porque le cayó mejor. Ese elemento de subjetividad va a estar mientras no tengamos 1, 2, 3, 4 para llevar a cabo ese proceso de entrevista y de examen para cualificar a esos empleados. Y ahí todavía hay mucho trabajo que realizar. Pero donde está, a mi juicio, la mayor problemática en cuanto a las cosas que ustedes mencionan es cuando se les da la oportunidad a los jefes de agencia a reclutar su personal de confianza. Creo firmemente en que hay que reducir
la cantidad de empleados de confianza que se le permite reclutar a cada jefe de agencia. Tenemos agencias que lamentablemente, y dicho por la propia Junta Fiscal, que ha llamado la atención en más de una ocasión, que todo su personal es de confianza, no se crea memoria histórica, no hay empleados de carrera, sino lo hacen todo con empleados de confianza. Viene un cambio de administración, puede ser que su nombramiento sea término, pero una vez concluya su término, independientemente de eso, o pase los 4 años, se va y toda esa gente tiene que salir. ¿Dónde está la continuidad operacional y el cumplimiento de las funciones que le corresponde a cada una de esas agencias? Porque la agencia no es el que la dirige, la agencia continúa. El jefe es un ave de paso. Sí, y creo, Sandra, que hace unos puntos bien importantes sobre servicio de confianza y ese análisis que se tendría que hacer para identificar las posiciones que sí deben ser de confianza, ¿verdad? Porque no estamos hablando de eliminarlas todas, no. pero qué posiciones que ahora mismo son críticas, ya sean jefes de programa o jefes de finanzas o en el back office o en la parte de administración del programa, que el programa continúa independientemente cambie una administración nueva, el programa continúa, particularmente en la parte federal, ¿verdad? Que ya son unos grants. Así que eso es un análisis que definitivamente podemos nosotros ayudar en la Junta de cómo se establece un framework para analizar qué posiciones deben ser de confianza y qué posiciones deben ser de carrera y cómo se debe hacer eso. Xiomel, tú tenías una pregunta final que quería hacerle a todos los panelistas. Sí, nos preguntan en la sección de preguntas y respuestas una pregunta que yo creo que es muy común y que es uno de los mitos que hay en el servicio público, y la persona lo pone cándidamente, dice: en el servicio de carrera la posibilidad de despido por pobre desempeño no existe. La gente tiene esa percepción, ¿verdad?, de que en el gobierno es imposible despedir a un empleado por pobre desempeño. Y esta persona nos pregunta: ¿qué sugieren ustedes para mejorar estos mecanismos de rendición de cuenta por desempeño? Obviamente el proceso de evaluación es uno de ellos, un proceso de evaluación que sea cuantificable, pero aquí hay una cosa que son los reglamentos de disciplina, pero lamentablemente no existe la ejecución en la gran mayoría de las agencias de ese reglamento de disciplina. Entonces, cuando ya vienen a sacar una persona, el empleado va y apela y gana porque tú no vas a encontrar disciplina progresiva. Tú vas al expediente de ese empleado y es una joya jurídica. Se ha estado trabajando 20 años mal porque nadie se sentó y llevó a cabo el proceso completo de lo que es una disciplina progresiva, y los casos se pierden y se desalienta en la persona de recursos humanos que trabajó y fue y se sentó de testigo allí, defendió el caso para que le regresen el individuo. Yo creo que hay que reforzar y que quien está a cargo de los recursos humanos y el jefe de agencia tiene que respaldarle a esa persona de que tiene que existir disciplina progresiva. Y en esa línea, haber un proceso de evaluación que sea cuantificable. Y en esa línea, Yolanda, ¿podría hablarnos un poco de esos puntos que trae Sandra, de por qué es tan difícil que exista esa disciplina? Yo creo que, y retomando un punto que también trae Sandra, me parece que es bien importante que tampoco idealicemos mucho el servicio de carrera. Hace unos 10 años hubo una tesis de un estudiante que logró evidenciar que el 50% de los empleados de carrera en aquel momento no habían competido en una convocatoria. Habían llegado al gobierno a través de una ley especial de las que se aprueban en el último año de un cuatrienio, porque el gobernante quiere y los legisladores quieren dejar a todos los empleados transitorios de forma permanente en el gobierno, sin haber competido. Así que yo creo que el servicio público tiene lagunas grandes y tiene retos grandes. Y me parece que es importante que las enfrentemos. Tenemos que aceptar que todos los empleados públicos que están ahora mismo en el gobierno probablemente no compitieron, pero están ahí. Y están ahí legalmente. Y necesitan a lo mejor mejorar algunas destrezas. Pues yo creo que con eso es que hay que empezar a trabajar.
con darle, identificar cuáles son esas necesidades que tienen para empezar a trabajar, y yo creo que ese es uno de los roles más importantes que tiene la UATRH, de lograr optimizar ese recurso que ya existe. Me parece que el servicio de confianza, sí, completamente de acuerdo en que hay que limitarlo y hay que controlarlo. Aquí en una época, la ley 5 establecía que eran 25 los empleados que podían haber de confianza en cada agencia. Hoy día pueden haber agencias que sobrepasan los 70 empleados, los 100 empleados. Entonces, así que me parece que ahí hay un espacio para mejorar en términos de establecer mayor control sobre el empleado de confianza, limitándolo. Y lo otro que me parece que es importante es que hay que reconocer que las estructuras, por ejemplo, el plan de clasificación, no basta con que nosotros consolidemos 20.000 clases en 1.000. Yo creo que ahora falta el paso de ir a validar que esas 1.000 que quedan realmente son las 1.000 que se necesitan, no solo hoy, sino también dentro de 5 años y dentro de 10 años. Porque nuestros planes de clasificación están obsoletos, y comienzo por el de la universidad, que tiene más de 30 años, sin haberse hecho un plan nuevo. Así que yo creo que también hay que darle la mirada de la transformación a esos planes y a las clases y a los requisitos y a la tendencia de que el gobierno viene de una historia de especialistas, de todo especializado, y cada quien hace un pedacito. Bueno, pues ahora es la oportunidad de convertirlos en unos generalistas, en unas personas que pueden hacer muchas cosas. Y pues finalmente yo creo que hay que mirar bien y mirarnos nosotros en términos de la retribución, porque aquí entre los empleados peor pagados están los que se relacionan con la educación, con la seguridad y con la salud. Y yo creo que eso dice mucho de nuestra sociedad. Bueno, pues creo que son unos puntos muy importantes. Estamos, ¿verdad?, ya llegando al final del webinar. Yolanda, quería aprovechar y en ese tema que se habló, que la pregunta que hizo el público, ¿verdad?, de uno de los issues que hay que mencionó Sandra para despedir un empleado que no, o sea, la política, no estamos abogando por una política de despedir empleados por despedir empleados. Se debe despedir empleados que no den el desempeño y que después de una disciplina progresiva continúen. O sea, no debemos, ¿verdad?, abogar porque mantengamos empleados que no están dando el desempeño, ¿verdad? Y en el sector privado, pues, le quería preguntar a Dianelli cómo es ese proceso, ¿verdad? Y cómo, si tienen retos con la disciplina progresiva o para asegurar de que los empleados que se queden, pues sean los que estén aportando a la entidad con sus destrezas. Claro, mira, el mindset de las empresas privadas es que el trabajo de los empleados es alcanzar los resultados, o todo aquello que no esté alineado en ese esfuerzo de alcanzar los resultados de la organización, pues ciertamente en los procesos de evaluaciones anuales se mira cómo el empleado lo hizo y qué hizo el empleado, porque un asunto es lo que yo hago y lo otro es cómo lo hago. Hay un asunto, no tan solo se mira el desempeño del empleado, sino esas competencias que el empleado tiene que demostrar durante el año con el esfuerzo de alcanzar esos resultados. Nosotros tenemos muchas leyes en Puerto Rico que protegen al trabajador en términos de lo que es despido. En Puerto Rico no existe tal cosa como el employment at will y estamos llamados a un proceso de disciplina progresiva, pero también de disciplina correctiva, donde se le da el espacio y la oportunidad al empleado para mejorar ese desempeño. En la medida en la que esos sistemas no existan en las organizaciones, vamos a seguir teniendo y perpetuando un desempeño que no está alineado a lo que la organización está buscando. La implementación de esos sistemas, que los líderes los conozcan y que a su vez también tengamos checkpoints donde calibremos esos talentos para asegurar que el sistema se sigue tal como fue diseñado y que cumple su propósito, pues vamos a tener empleados que vamos a seguir perpetuando un desempeño que no está alineado a lo que la organización está buscando. Súper. Quería, antes de terminar,
darle una oportunidad a cada uno de los panelistas para que hagan un closing statement, ¿verdad? No estamos en un debate, pero sí quería darle la oportunidad. Pero Sandra, no sé si tiene algo que para culminar el webinar que quieras compartir. Mira, un poco, ¿verdad? Alineado a lo que Yolanda justamente acaba de mencionar de lo que existía en el pasado, de que tú tratabas de dejar ubicado a algunos empleados que eran transitorios y tratabas de darle la permanencia porque ya estaban dentro del propio sistema. Yo estoy más que agradecida en ese sentido con la Asamblea Legislativa y con la visión que se tuvo de eliminar esa ley en el año 2017. Así es que eso es un escollo menos que tenemos, ¿verdad? En este momento, pero completamente de acuerdo con Yolanda. Y para mí fue una de las grandes preocupaciones cuando trabajé lo que fue el anteproyecto que se convirtió en lo que es la ley 8 hoy en día, que había esa oportunidad de tú utilizando la palabra de moda, ¿no? De atornillar gente porque estaban ahí de manera transitoria y tú los querías dejar. En cuanto a las clases que se trabajaron, sí tengo que aclarar que hubo 1 año y medio de trabajo donde se evaluaron todas las clases y donde se pusieron requisitos, no solamente de experiencia, sino de preparación académica, Yolanda. Y tú que llevas muchos años, debes saber que antes se reclutaban personas hasta con 8º grado y eso no es malo, pero se le validan sus años de experiencia. Pues lo que se ha tratado es de profesionalizar el servicio público, no solamente cambiando los requisitos en términos del reclutamiento y en la descripción de deberes, sino también dándole la oportunidad de educarse con la alianza que se tiene con la Universidad de Puerto Rico, con Ali UPR, porque queremos ir un poco más allá y queremos quizás que aquellos que queden todavía, que no tengan una preparación académica de bachillerato o tengan la oportunidad de hacer una maestría, lo puedan hacer aprovechando, ¿verdad? Ahora mismo hay unos 30 millones de dólares en ese renglón asignados a la Universidad de Puerto Rico para la profesionalización y eso hay que maximizarlo, En cuanto al plan de clasificación de la UPR, curiosamente estamos compitiendo para que la OAT sea una de las agraciadas y pueda trabajarle ese plan de clasificación a la Universidad de Puerto Rico. Por eso es que reitero que me siento tan orgullosa del equipo de trabajo con quien me ha tocado compartir tareas durante este pasado 1 año y medio. Solo me resta darle las gracias a todos ustedes por el genuino interés, particularmente desde el sector privado, de ser contribuyentes y traer cada una de las preocupaciones para mejorar el servicio público. En la medida en que mejoramos el servicio público, en la medida en que tenemos las herramientas tecnológicas que hemos estado tratando y pidiendo y clamando durante 3 años y medio, le damos un excelente servicio al pueblo, movemos la economía y llevamos a Puerto Rico al sitial que todos pretendemos y vamos a satisfacer los objetivos de la Junta en términos de la recuperación económica. Pero yo creo que es tarea de todos. Ustedes hacen su parte, el sector privado hace la suya y bienvenidos todos los comentarios del sector privado para que el gobierno pueda continuar mejorando. Bueno, gracias por ese speech inspirador, Sandra. Yolanda, ¿tienes unas últimas palabras que quieras compartir? Sí, yo soy servidora pública de toda la vida y de segunda generación. Mi mamá maestra, mi papá empleado de servicios sociales. Yo creo en el servicio público y yo creo que el servicio público es esencial en cualquier país. Y que cuando el servicio público no está trabajando de forma óptima, eso le cuesta vidas al país. Y lo vimos luego del paso del huracán María. Por eso es que es tan importante ese servicio público y por eso es que es tan importante que organizaciones como Talento Pro, como Streams, como la Junta, le dediquen atención a cómo mejorarlo, cómo fortalecerlo y cómo lograr tener el mejor servicio público al que podamos aspirar. Me parece que si vamos a ser estratégicos, tenemos que trabajar con
las destrezas del servidor público, incluyendo el supervisor. No podemos esperar grandes cosas de ninguna unidad de trabajo si no empezamos por el supervisor de esa unidad de trabajo. Así que yo creo que hay mucho trabajo por hacer y me da mucha alegría que toda la gente que está participando de esta actividad vengan de tan diferentes lugares y todos estemos mirando lo mismo. Así que muchas gracias. Gracias, Yolanda. Dianely, unas últimas palabras y cerramos con Iris de parte de SHRM. Sí, gracias. Mira, al principio, ¿verdad? Un comentario que Yolanda trajo, y es que abundando un poco a ese comentario sobre si el plan aspiracional es muy grande o no, yo pienso que más que si el plan aspiracional es grande o no, lo importante es comenzar. Y no significa que nosotros tengamos que comenzar con el 100% del gobierno. Vamos a coger una agencia de piloto y vamos a analizar cuál es su estructura, cómo está documentada, cuáles son los sistemas que están en place, ese proceso de evaluación de talento, y entonces definimos cuál es la estrategia que hace sentido para esa organización, ¿verdad? Yo estoy hablando en tercera persona porque a la larga lo que ocurra en el gobierno nos impacta a todos los ciudadanos del país, ¿no? So, en ese aspecto es importante la voluntad de comenzar y la voluntad de que este proceso sea lo más independientemente posible de lo que son los pensamientos políticos partidistas del país, porque a la larga los políticos van y vienen, pero las agencias permanecen. Entonces, ¿cómo podemos crear sistemas que sean sólidos, sistemas que sean sustentables a estos vaivenes de partidos políticos y de líderes políticos del país? Y nuevamente, ¿verdad? No, cuando tú piensas en la construcción de una casa, pues tú vas primero a hacer la zapata, el movimiento de terreno, después vas levantando paredes hasta que construyes la casa completa. So, utilicemos cuáles son esas mejores prácticas, entender cuáles son las misiones de estas corporaciones, de estas agencias del gobierno y trazar esas estrategias organizacionales que hagan sentido y definir cuál es el talento que hace falta en la organización, que al final hay personas que van a salir, puede ser, al final hay personas que van a entrar, puede ser, al final hay personas que vamos a estar compartiendo entre agencias públicas, quizás puede ser. Todos esos escenarios son posibles. Lo importante es comenzar en el proceso. Pues muchas gracias, Dianely. Iris, tú cierras el webinar, un mensaje de Talento Pro y por qué esto es tan importante para Puerto Rico. Sí, yo creo, Arnaldo, que Puerto Rico se juega su futuro dependiendo de la calidad de administración pública que logremos poner en vigor en los próximos años. O sea, en el punto que ya nuestro país está, es fundamental que realmente este tema se le preste una atención prioritaria. Tanto nosotros nos hemos enfocado en los jefes de agencia, pero ciertamente, como hemos discutido aquí, hay muchas capas. Los empleados de confianza, los empleados de carrera, la misma legislatura, los municipios. O sea, nuestro gobierno es complejo, pero tenemos, como decían las compañeras, teníamos que empezar por algo. Es importante que realmente nuestros candidatos a la gobernación presten atención a esto, pero más importante aún es que el pueblo así lo entienda y así lo exija, y que nos mantengamos todos vigilantes para que haya un proceso continuo de medición, de transparencia y informe de resultados. En la medida en que todos como pueblo nos unamos a exigir una mejor calidad en la administración pública, entendemos que se va a empezar a mover la aguja y vamos a empezar a ver algunas mejoras. Como decía Dianely, probablemente empecemos con unas agencias particulares y eso podamos ir ampliando la otra, pero lo importante es comenzar ya. Y sobre todo, esos candidatos que están ahora presentando sus planes de gobierno, puede ser el mejor plan de gobierno, pero si no tienen el talento adecuado para impulsarlo y para poner en práctica esos planes, de nada sirven. Así que esta es la espina dorsal de lo que puede ser un programa de gobierno y lo que va a ser el futuro del país. Así que es importante que todos en conjunto ejerzamos presión para que efectivamente esto se convierta en una prioridad, no solamente del gobierno, sino de Puerto Rico. Pues muchas gracias, Iris, por cerrar con ese mensaje de exhortación. Esto fue un segundo webinar, tercer webinar ya del Departamento de Investigación y Política Pública. Es un tema importante. En la Junta estamos
más que dispuestos y disponibles de trabajar con este y con el próximo gobierno que venga para sentarnos y diseñar esa solución que sea práctica y que nos ayude a encaminar una verdadera reforma del servicio público en Puerto Rico. Esperamos poder contar con Shrimp en estas discusiones, con Talento Pro, con personas como Sandra que tienen toda esta experiencia y que han vivido en carne propia estos retos que hay, y con gente como Yolanda y los colegas que han trabajado tanto este tema, y que nos sentamos todos, diseñemos lo que entendemos que va a encaminar y va a ser ese pie forzado para que estas reformas comiencen a hacerse en Puerto Rico. Así que esperamos que continúe la discusión. Este no va a ser el último panel que hacemos sobre el tema. Vamos a seguir trayendo diferentes estudios, informes y perspectivas para que nuestros líderes pues puedan tomar las decisiones que necesitamos para tener el mejor servicio público en Puerto Rico. Así que agradecemos a todos. Esto fue grabado, vamos a compartir una vez tengamos la grabación, la compartiremos por las personas que se registraron, y estén pendientes al próximo webinar que vamos a tener próximamente. Y finalmente le agradezco a este panel de mujeres que tuvimos en el día de hoy, a Yolanda, a Sandra, a Dianely y a Iris por su disponibilidad y su apertura para hablar de este importante tema para Puerto Rico. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Excelente Buen día a día. todos. Hasta luego.